Bueno, empecemos, ¿vale? Empecemos pues. Vale. Ayer nos quedamos, Por la conducción. bien, por las formas de la transmisión de energía, la relación entre materia y energía, y que nos quedamos concretamente en cómo se conduce la energía tanto térmicamente como eléctricamente. Vimos también la energía luminosa, cómo interacciona con la materia y cómo se refleja en una superficie reflectante, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de la separación de mezclas, ¿vale? Para la separación de mezclas vamos a repasar, voy a dejar aquí los bolígrafos, una cosita que vimos ayer, ¿vale? Perdón, del esquema que vimos ayer al principio, de cómo se puede clasificar la materia en función de que sean sustancias puras, mezclas, y dentro de las sustancias puras teníamos simples y compuestas y todo eso, ¿recuerdas? Vamos a ver separación de mezclas, vamos a ver métodos de separación, pero para mezclas. Para sustancias puras también hay métodos de separación, pero no es el objeto de este curso, ¿vale? Entonces te voy a poner otra vez del esquema que te puse ayer. Voy a poner la parte de las mezclas, porque nos va a servir para los métodos de separación, ¿vale? ¿En qué podemos dividir las mezclas? Heterogénea y homogénea. Una mezcla homogénea es muy diferente de una mezcla heterogénea, ¿no? Una mezcla homogénea es aquella en que una mezcla de dos o más sustancias Se distinguen entre homogénea, homogéneas, no se distinguen. en las cuales no puedo distinguir sus componentes, ¿no? Y una mezcla heterogénea es una mezcla de dos o más sustancias en las cuales, las heterogéneas, perdón, en las cuales yo puedo distinguir sus componentes a simple vista, ¿no? Lápiz de boli. Hablamos de las disoluciones y de las aleaciones, ¿no? Para las homogéneas. Obviamente son completamente diferentes unas de otras, con lo cual, para separar los componentes de las mezclas, los métodos que vamos a usar van a ser diferentes. Pero ¿y si yo sé que el azul y el verde, bueno, pero un ejemplo, si los pongo me sale rojo, eso ¿cómo sé si sea heterogénea o homogénea? Porque yo sé que se distinguen entre rojo y verde. Eso es una mezcla homogénea. Porque tú no puedes distinguir a simple vista que está formado por azul y tú no ves el azul y el amarillo, por ejemplo, para que te salga el verde. No puedes ver los dos colores separados, ¿no? Mezclados. No. Ves directamente el verde, ¿no? Sí. Vale. Entonces, la separación de mezclas se hace mediante técnicas de separación. Una técnica de separación es un procedimiento que consiste en aplicar una serie de operaciones o una serie de técnicas para conseguir separar los componentes de una mezcla, ¿vale? Aquí te vienen 2, 3, 4. 4, te voy a poner yo 5, ¿vale? Ah, ¿ejercicios? No, tipos. Ah, vale. Voy a poner una más porque es muy sencillita una. Cuando la mezcla es homogénea, lo puedo separar por destilación
o cristalización, ¿vale? Y cuando la mezcla es heterogénea, vamos a ver 3 técnicas de separación, ¿vale? 3 procedimientos, que sería la decantación, ¿vale? Vale. A ver si la que yo he puesto la misma que viene aquí. Sí, pero voy a cambiar el orden, porque esta la conoce. La filtración, la decantación y la separación magnética. Todas estas mezclas, o todas estas técnicas de separación de mezclas, se basan en una propiedad de la mezcla en sí, en una diferencia de propiedades entre los componentes. Por ejemplo, para separar de una clase gente rubia de gente morena, yo me baso en la propiedad del pelo de esa persona, ¿no? Que uno tiene el pelo rubio y otro tiene el pelo moreno. Pues esto es lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de mezcla que tenga, aplicaremos un método u otro. La destilación se aplica a mezclas homogéneas de líquidos. ¿Vale? La cristalización se aplica a mezclas homogéneas de un líquido con un sólido. Es decir, una disolución, ¿no? Sí. La filtración se aplica a mezclas heterogéneas de un líquido con un sólido. La decantación se aplica a una mezcla heterogénea, de un líquido con un líquido. Aunque hay un caso particular en que se puede aplicar un líquido con un sólido, que te lo explicaré, ¿vale? Y la separación magnética se aplica a una mezcla de un sólido con otro sólido, siempre y cuando uno de los sólidos sea un metal. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera, ¿vale? Un boli. Y la primera que he puesto es la destilación. Aquí la propiedad que vamos a usar para poder separar las dos mezclas, la diferencia en una propiedad entre los componentes de la mezcla es su diferencia de punto de ebullición. ¿Recuerdas cuando estuvimos diciendo los cambios de estado? Te expliqué que cada mezcla o cada sustancia hierve a una temperatura determinada. Que el agua hierve a 100 grados, ¿no? Que el aceite hierve a cerca de 200 o 300 grados. Dependiendo de lo que tengamos, el alcohol, por ejemplo, hierve a 62, creo, a 67 grados. El carbón a 67 grados, creo que es. Entonces, si yo tengo una mezcla, por ejemplo, de agua con alcohol, y yo la caliento,
Si el alcohol Agua. H2O. Sí, he puesto a agua. 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 Si el alcohol hierve 200 grados. a 76 grados, si no me equivoco, y el agua hierve a 100, y yo empiezo a calentar esa mezcla, hemos dicho que la temperatura se mantiene constante, que te lo dije yo, durante los cambios de estado, es decir, hasta que todo el agua líquida no pasa a agua vapor, no sigue subiendo la temperatura. Por eso no podemos freír patatas en agua, tenemos que freírlas en aceite, porque no pasa de los 100 grados hasta que se evapora toda. Si yo tengo estos datos y yo caliento una mezcla de agua con alcohol, ¿cuál es la primera sustancia que empieza a evaporarse, a convertirse en vapor? El agua. El agua, que tiene más temperatura, el punto de fusión más alto, la ebullición más alto. Entonces el alcohol. Si no es AF, ¿no? Yo voy subiendo la temperatura de la mezcla. El que tiene un punto de ebullición más bajo, en este caso el alcohol, es el primero que empieza a evaporarse, ¿no? No. Porque es el... Claro, sí. Ah, pero no lo sabía, sí. Vamos a ver, esto es de lógica. Yo subo la temperatura de algo, ¿no? Y la mezcla alcanza 76 grados. Cuando la mezcla alcanza 76 grados, que está antes de 100, se empieza a evaporar el alcohol, ¿no? Porque su punto de ebullición está a 76 grados. A partir de 76 grados pasa a estado gaseoso, ¿no? Entonces el 100. No se alcanza hasta que se evapora todo el alcohol. Ah, vale. Entonces ¿Lo entiendes, no? Porque se produce el cambio de estado, hemos dicho que se produce a una temperatura constante, ¿no? sí. A este procedimiento se le llama destilación. ¿Vale? La destilación se realiza de la siguiente manera. Para que te vaya sonando. Yo tengo aquí mi mezcla. ¿Vale? Voy a darle un poquito más grande para que lo veas bien. Esto de aquí, este recipiente se llama matraz de fondo redondo. ¿Vale? No, eso no es. Eso lo vamos a poner ahora. Se mete aquí la mezcla. Y ahora yo aquí le pongo calor, ¿vale? Mediante un mechero. Un encendedor. Este tipo de mechero se llama Bunsen. Que te vayan sobre estas cosas. Me lo dijiste en el laboratorio. Vale. Aquí hay tipos de matraces que no tienen nada aquí y otros que directamente se ponen en la cabeza del matraz. En el libro te viene un matraz que tiene esto. Este tipo de matraz se llama realmente matraz destilador, ¿vale? Aquí se le acopla un dispositivo, ¿vale? Por el que circula agua. ¿Vale? A ver cómo viene aquí. Y aquí se coloca otro cacharrito, ¿vale?
¿Qué ocurre aquí? Esto de aquí se llama Liebig, ¿vale? No hace falta que lo sepas. Es un enfriador. Y esto de aquí es un matraz Erlenmeyer, que vendría a ser esto. ¿Y qué lo de dentro? ¿Vale? ¿Qué lo de dentro? A un trozo de cadena de plata. ¿Lo ves? Un matraz Erlenmeyer. ¡Wow! Déjalo aquí. No. Es para clase. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo caliento la mezcla. Cuando la mezcla llega a 76 grados, empieza a evaporarse, ¿no? Pero lo que se evapora es el alcohol. No el agua. Claro, porque el agua no se evapora hasta los 100 grados. Es que los dos están a cero. Claro, está bonito. Claro. Perdón. Entonces, Yo creo que... aquí se produce una evaporación, ¿no? Sí. El gas va subiendo y se mete por aquí. Cuando llega el enfriador está conectado aquí en la gomita por la que circula agua. ¿Vale? Esto es una doble pared. Sería una cosa así. Por aquí circularía el gas, aquí hay una separación de vidrio y por aquí va circulando el agua. ¿Vale? Por aquí, por la pared externa, va circulando el agua. El agua está a temperatura ambiente. Para que no se caliente el agua de aquí, el circuito es en continuo, es decir, yo meto agua por aquí y por aquí tengo una gomita por la que va saliendo agua al fregadero. El agua de aquí está ya caliente, ya no me vale, y la de aquí sigue entrando fría. ¿Qué se produce aquí, entonces? Enfriar el vapor de agua, ¿no? No, vapor, tengo vapor de alcohol. Pues vapor de alcohol. ¿Y qué ocurre con el vapor de alcohol cuando se enfría? ¿Ahí? ¿Que vuelve a ser alcohol? Siempre ha sido alcohol. Pero en vez de ser vapor en estado alcohol en estado gaseoso, se produce un cambio de estado, ¿no? Líquido. Exactamente, se produce una condensación, ¿no? Sí. Esto está ligeramente inclinado. ¿Qué ocurre con ese líquido que se produce durante la condensación? Que como está inclinado, por gravedad va cayendo y se va recogiendo en el matraz Erlenmeyer. ¿Y qué es lo que queda? Aquí, sí, aquí solo pasa alcohol, que es lo que queda aquí. Alcohol. Entonces, ¿para qué? Método de separación. Siéntate. Aquí tengo agua y alcohol. Caliento. Vale. Se evapora el alcohol. El alcohol pasa por el condensador o el enfriador. Se enfría el vapor de alcohol y se convierte en alcohol líquido. Ya ¿No? lo entiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Como esto tiene inclinación, el líquido va cayendo, ¿no? Sí. Y voy recogiéndolo aquí. Entonces, ¿ahí qué me queda? El alcohol y en el otro lado el agua. Efectivamente. Este es el primer método de separación. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? El segundo método de separación de mezclas para mezclas homogéneas, ¿vale? Que es lo que estamos viendo, es la cristalización. Vale. A ver. Una disolución cualquiera, ¿vale? Vamos a poner la típica disolución de agua con azúcar. Tú coges un vaso con agua y empiezas con una cuchara a echar azúcar, ¿vale? Y ahora remueves con la cuchara, ¿Álvaro? Sí, que te estoy dando cuenta. Vale. ¿Yo puedo disolver todo el azúcar que quiera?
No. Llega un momento en que la disolución se satura, que se dice. Es decir, ya no acepta más azúcar disuelta, ¿no? Y empieza a aparecer aquí una montañita de azúcar, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con la sal, con el sulfato de cobre, con el sulfato de bario, con todos los productos que se puedan disolver, con todos los solutos. La cantidad que yo puedo disolver depende de la cantidad de disolvente que tenga, es decir, de la cantidad de agua. Si tengo más agua, puedo disolver más, ¿no? Vale. Entonces, basándonos en esto, que es una propiedad de la sustancia, que es la cantidad que se puede disolver en una cantidad determinada de agua, se llama solubilidad. La propiedad que vamos a usar para separar ambas sustancias es la solubilidad del sólido. Sí. No sé si te has fijado alguna vez cuando hemos ido a Cádiz. ¿Alguna vez que hayamos ido a Cádiz? No me acuerdo. La última vez que fuimos a Cádiz fue a Roche y creo que tú ibas a... porque después hemos ido más a Huelva que a otro sitio. Bueno. En la entrada de Cádiz hay una cosa que se llama salinas. ¿Sabes lo que son las salinas, no? No. ¿Cómo se obtiene la sal del mar? Son industrias que se dedican a explotar el mar. Ah, normal. ¿Vale? ¿Cómo se consigue extraer la sal de mesa a la que tú te comes en las ensaladas o en la comida, Las patatas. en las patatas? ¿Cómo se consigue extraer del mar? Sacándolas del mar porque así no salen. Porque hay sal. Sí, pero se disuelta en el agua del mar, ¿no? Pues evaporándolas y después enfriándolas, ¿no? Efectivamente, evaporando el agua. Pero salen del mar porque es sal, ¿lo pillas? Tienen unos dispositivos, ¿vale? Son así como cuadrados, por los que entran aguas del mar, ¿vale? Agua. Aquí empieza a dar el sol. El sol calienta el agua y el agua se evapora, ¿vale? Al evaporarse el agua, la solubilidad, o sea, la cantidad de sólido que tengo disuelto en agua aumenta, ¿no? Porque tengo menos agua pero la misma cantidad de sal. ¿Qué ocurre? Que empiezan a aparecer cristales de sal, precipita, porque al tener menos disolvente no se puede disolver. Hasta que llega un momento en que se forman aquí muchos cristalitos y tengo el sólido únicamente y el disolvente se ha ido. Una prueba que puedes hacer, ¿vale? Coge un recipiente muy bajito. No, aquí no, después lo hacemos si quieres. Un recipiente muy bajito. Disuelve agua con sal en un sitio. ¿Y hago un colacao? No, agua con sal. Hasta que veas que ya no puedes disolver más. Te salga abajo un asiento de sal, ¿no? Vale. Ahora, ese líquido que no tiene ningún sólido, lo echas en el recipiente bajito y ponlo en la ventana. A los 3-4 días verás que se ha ido el agua y lo que te ha quedado son cristalitos de sal. Bueno, 3-4 días, seguro que soy muy paciente para eso. Empiezan a verse a partir de los 12. ¿Esto qué es? Una cristalización. Es una forma de separar sólidos del líquido en el que están disueltos. Entonces los que hacen sal tienen que estar cansados. No, eso se deja ahí y ya está. Bueno. Ahí hablo, espérate. Venga. Siéntate. Vámonos con la separación de mezclas heterogéneas. Heterogéneas. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Una mezcla que se puede distinguir entre sí, pero ya se puede separar, ya es fácil, ¿no? No, no es fácil, tienes que tener una técnica.
Venga, Sacas primero... un líquido y un sólido disuelto en él. Mezclado con él. Por ejemplo, agua con arena, barro. ¿Vale? Océano sólido. ¿Cómo lo separarías? Pero eso es hidrogenio. Claro. Se juntan y se queda como hasta que ya no te deja. Tú, sí, coge un poquito y haz así, a ver si puedes distinguir la arena. Sí, pero hasta que. Lo que se queda es una pasta. Una pasta. Pero si tú lo ves reposar, vas a ver arriba una capita de agua. Y si tú coges un poquito de esa pasta y haces así, no todos los bonitos de arena, ¿no? Y si echas más agua cuando hay agua en la pasta, pues Sí. te queda el agua arriba porque ya no se puede meter más agua. Sí, pero bueno, pero es una mezcla heterogénea, no homogénea. Tipo. Para cuando yo tengo un sólido y un líquido inmiscibles entre sí, es decir, que no se pueden disolver, Negativo y positivo. escucha por favor, utilizo la filtración. Filtración la conocerás, ¿no? Sí, filtrar. Exactamente. ¿En qué consiste? La propiedad que vamos a usar aquí es la diferencia de tamaño. El ejemplo del agua y la arena. El tamaño de las partículas de arena es mucho mayor que el de agua, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Pues esto se hace con un embudo. En el embudo se pone un papel de filtro. Papá, un momento. Venga, bueno, por favor. Nada. Todo bien, todo bien. En el embudo se pone un papel de filtro, ¿vale? Y aquí se coloca nuestro querido matraje de Meyer, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo he hecho la mezcla aquí de agua con arena, el tamaño de poro, ¿sabes lo que es el tamaño de poro? Poro. Todos los materiales tienen como unos agujeritos. Sí. Algunos tan pequeños y tan microscópicos que no los puedes ver a simple vista. Poro. Pues el tamaño del poro, eso es el tamaño de esos agujeritos, es suficientemente grande para que el agua pase. Pero es lo suficientemente pequeño para que la arena no pueda pasar. ¿No? Con lo cual, aquí va pasando agua y aquí me va quedando la arena. Retenida, porque no puede pasar, es como una barrera. Es como si yo tengo una puerta de este tamaño, un perro puede pasar la puerta, pero yo no. Entonces separamos al perro de mí, ¿no? Es lo mismo. Un poquito más rápido, porque esto lo vas a ver en la ESO con más profundidad. Igual por la misma profundidad que lo estoy dando yo, pero no es necesario, por lo menos, no es necesario que te suene. Vale. Filtración. Ahora te voy a poner la Disolución. Decantación. disolución. Ya hemos visto cómo se separa, que se separa por cristalización. Casi. Es cuando tenemos dos líquidos inmiscibles entre sí. Inmiscibles que no se disuelven. Por ejemplo, agua y aceite, ¿no? Sí. Y la propiedad que vamos a usar para separarlo es la diferencia de densidad. Densidad ya vimos lo que significaba en matemáticas, ¿no? En masa partido por volumen. Aceite y agua tienen diferente densidad, ¿verdad? Vale. Cuando yo mezclo agua y aceite, ¿qué pasa con el aceite? Me queda abajo. Arriba.
Sí, no, claro. Pues para eso se utiliza un aparato que tiene esta forma, que se llama embudo de decantación. Y la técnica de separación se llama decantación. Si yo tengo una mezcla de agua y aceite, el aceite se va a quedar arriba, ¿no? Y abajo el agua. Aquí tengo una espita. Una espita es una especie de grifo, ¿vale? Que coloco un Erlenmeyer. Si yo abro el grifo, ¿qué pasa? Baja el agua. Y el aceite sigue quedando arriba, ¿no? Sí. Porque tiene menor densidad. Cuando yo llego a la separación entre agua y aceite, cierro. ¿Y eso método lo usas en el laboratorio? Sí, ¿Todos? sí, eso es muy típico para separar fases orgánicas de fases inorgánicas. Bueno, entonces llega un momento en que llego aquí en el límite, ajusto lo máximo posible y cierro. Y me queda aquí el agua y aquí el aceite, ¿no? Aquí mi amigo. Y la última técnica que vamos a ver, por cierto, hay una particularidad, he dicho líquidos con líquidos, pero se considera decantación también algunos casos de líquidos con sólidos. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, las EDAR, ¿sabes lo que son, no? EDAR. Estación depuradora de aguas residuales. Se utilizan unas tanquetas muy grandes que se llaman espesadores. Que lo que hacen es, tienen unas palas que van moviendo el agua muy lentamente. ¿Qué ocurre? Las partículas sólidas se van quedando abajo, porque pesan más. Y el agua entra por abajo, por aquí entra el agua por abajo, y el líquido que va rebosando por arriba, por una tubería, sale claro. Es una especie de decantación, ¿vale? Bueno, esto es un apunte. Y por último, la separación magnética. ¿En qué consiste? Su propio nombre lo indica, ¿no? Separación, aquí. Para separar sólidos. ¿Qué propiedad usamos aquí? Si se llama separación magnética, La separación magnética, ¿no? separación magnética de la operación, ¿la propiedad cuál sería? El magnetismo. Eso. Después te hago un examen de esto, como no se cuenta. Por ejemplo, yo tengo limaduras de hierro con serrín y con papel. ¿Cómo separo yo las limaduras de hierro de serrín y papel? Pues si es de hierro, pues usas un imán. Efectivamente. En eso consiste la separación magnética. Yo uso un imán, entonces las limaduras de hierro se quedan pegadas al imán y el serrín y el papel se queda aquí. ¿Y cómo separa el papel de serrín? A mí lo que me interesa aquí separar es el hierro. ¿Y si quiero separar los tres en diferentes? Mira, te voy a poner, bueno, pues tendrías que utilizar otro método para separar otra cosa. Yo no lo hago. Por ejemplo, si tú tuvieras una mezcla de agua, arena y hierro, haces primero una filtración y en el sólido haces una separación magnética. Vale.
Esto se utiliza mucho en las plantas de reciclaje, porque hay metales que no son magnéticos. Entonces, para separar, por ejemplo, latas de refresco de hierro, se utiliza un imán. Todo tiene una aplicación. Bueno, hasta aquí los métodos de separación, ¿vale? Que ha sido ya su tiempo, ¿eh? Ya, es donde íbamos a dedicar más tiempo. Uf. Vale. Este no es, este último aquí. Vamos, el tema lo vamos a terminar sí o sí, ¿eh? ¿Qué es una reacción química? ¿Una reacción química? ¿Mm? Pues una reacción química. Toma ya. ¿Qué falta? Es una reacción química. Una reacción química es un proceso por el cual la materia cambia de estructura, se reorganiza. Te voy a poner un ejemplo. Suponte que yo tengo algo que está formado por dos bolitas rojas y dos bolitas negras. El azul está aquí. Y tengo otra cosa que está formada por dos bolitas azules. Cuando se produce la reacción química, me da como resultado, perdón, me he equivocado. Ahora. Lo hago reaccionar y se produce como resultado algo que tiene dos bolitas negras y una bolita azul, y dos bolitas rojas y una bolita azul. ¿Es reestructurado la materia? Sí. Sí. Lo que he hecho es organizarla de otra manera, ¿no? Sí. Pues eso es una reacción química. Entonces vamos a ver unas cuantas reacciones tipo. No vamos a entrar en detalles, pero vamos a verla, ¿vale? Aquí te lo dice, reacciones químicas son cambios de la materia en los que las sustancias se transforman en otras. Sí. Sin embargo, en la reacción hay unas sustancias iniciales y las finales del proceso aparecen otras sustancias finales. Bueno, una forma de decirlo. Yo prefiero que explicártelo así porque es más fácil. Por ejemplo, y te voy a explicarla con tres reacciones típicas que vamos a ver. La oxidación, como su propio nombre indica, es una reacción en la cual los metales y otras sustancias se convierten en el óxido de ese metal. Y Estoy mirando. ocurre cuando el metal se combina con oxígeno. Entonces, en este caso, la reestructuración, reorganización se produce porque el metal que antes estaba solito empieza a coger oxígeno y se produce una oxidación. Oxidación habrás visto en la calle en tu sitio, ¿no? En los metales, ¿no? El óxido de hierro que es como naranja, ¿no? El hierro en principio no es naranja, pero cuando se oxida se pone naranja. El cobre en principio no es verde, pero cuando se oxida se pone verde. Para evitar esto lo que se hace es que se pinta el metal con una cosa que se llama aluminio, que evita que se oxide. A pesar de eso, cuando se le da aluminio se oxida. Puedes mirar todas las vallas que quieras y seguro que encuentras algo de oxidación.
La combustión. La combustión, ¿sabes lo que es, no? Pues combustible. La combustión es quemar algo, Eso. ¿vale? Así se hace combustible, ¿no? No, el combustible utiliza la combustión, Por eso. ¿vale? El combustible la combustión necesita un combustible y un comburente. Comburente en este caso sería el oxígeno, pero bueno. A ver, la combustión se produce cuando yo le doy energía a algo y una chispa y lo convierto en cenizas. Toda reacción de combustión se produce cuando se combina, por lo general, voy a poner, en vez de comburente te voy a poner cómo se utiliza. Un combustible con oxígeno y me da como resultado, sería combustible y comburente, pero bueno, y me da como resultado cenizas, ¿no? Exacto. Que sería si la reacción fuera perfecta y se produjera de forma perfecta, en vez de ceniza, da. Perdón. Y agua, ¿vale? Por eso las combustiones producen contaminación, ¿no? Sí. Las chimeneas, las fábricas, todas las plantas de energía basadas ¿A ti te en... parece bien? ¿Eh? ¿A ti te parece bien? El problema no es que me parezca bien o me parezca mal, sigo contándote. Las plantas de ciclo combinado, técnicas de ciclo combinado, producen mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a la atmósfera y aparte de ser un gas de efecto invernadero, CO2. aparte de ser un gas de efecto invernadero, pues produce una cierta contaminación. El problema no es que produzcamos mucho dióxido de carbono, el problema es que no hay suficientes árboles para absorberlo. ¿Y tú quieres ayudar? A ver, está en la mano de todo el mundo ayudar. Entonces, ¿por qué? Plantar más árboles, intentar consumir menos energía. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Por favor. Te he borrado esto, tenía que haberlo borrado. Y la otra que vamos a ver es la fermentación, ¿vale? La fermentación es un tipo de reacción química que hacen algunos seres vivos. Por ejemplo, las levaduras, que vemos naturales. Es un tipo de respiración, bueno, es diferente a respiración, por eso se llama una cosa respiración y otra fermentación, porque contiene una forma de obtener energía que tienen algunos organismos y que dan como resultado, cogen un azúcar y cuando lo fermentan, te da como resultado ácido láctico o alcohol. Nosotros lo utilizamos para la industria alimentaria. Por ejemplo, las fermentaciones lácticas, las que producen ácido láctico, son las que se producen en la leche y con eso se consigue, por ejemplo, yogur. Yogur. ¿Vale? Las fermentaciones alcohólicas son las que se producen, por ejemplo, en el zumo de uva y produce vino. Se produce en la cebada y se produce cerveza, ¿no? Y se produce en el pan y dan como resultado que el pan suba, ¿no? Se produce alcohol, pero como el pan está metido en un horno, ese alcohol hincha el pan, pero se evapora, ¿no? De reacciones químicas no vamos a ver más, porque ni hay nivel, ni es necesario que veas más todavía.
Aquí tienes, por ejemplo, cómo se hace el pan y te habla de lo que es una fermentación. Vale. Hay más todavía. Hay más todavía. Sí, queda lo último, ¿vale? Por fin. Fuentes de energía. También lo vimos un poquito por encima antes. Aire. ¿Qué tipo de fuente de energía hay? Tipos. Hablamos de las materias primas, ¿no? Y hablamos de que podría ser de origen animal, vegetal o mineral, ¿no? Según su origen. Y según su abundancia, con la energía es lo mismo. ¿Cuál decimos? Renovables y no renovables, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ah, sí, que las renovables, pues podemos reutilizarlas y las no renovables, Se gastan. cuando se acaba, se acaba. Vale. Entre las no renovables tenemos, por ejemplo, El petróleo, el carbón, el agua también es renovable. el uranio, aunque realmente se gasta muy poco en las centrales nucleares, ¿Y el plutonio? y el petróleo. El plutonio no es renovable. El petróleo, el plutonio casi no se usa ya en centrales nucleares, ¿vale? Es muy inestable. Venga. Problema de estas fuentes energéticas. Contaminantes. ¿Eh? Contaminantes. En primer lugar, que son contaminantes. ¿Vale? En segundo lugar, que se acaban. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Si dependemos del petróleo y se acaba el petróleo, pues ya no vamos a tener medio de transporte con que alimentar, no tener con que alimentar los medios de Se transporte. puede hacer petróleo, pero no No es rentable, porque el petróleo si se puede hacer, se hace a partir del carbón. Y el carbón también se acaba. ¿Y se puede hacer carbón? No. ¿Qué ocurre? Que las consecuencias económicas de explotar este tipo de fuentes son muy grandes. Cuando se acaban, se acabó el chiringuito. ¿Y qué hacemos? Andar. Tampoco hay problema. Sí, y una sociedad que depende de la energía, de la luz, ¿Y queda poco petróleo? por eso se buscan fuentes renovables, que no se acaban, ¿vale? El agua, la luz y el viento. ¿Vale? Te voy a hablar de unas pocas. Primero te voy a hablar de las consecuencias de estas. Lo primero que contaminan. Tanto el carbón como el petróleo emiten gases a la atmósfera que son contaminantes. ¿Vale? El uranio también es muy contaminante. El uranio es contaminante por radiación, pero no en sí el uranio. El problema de las centrales nucleares realmente son limpias. No producen contaminación, porque se consigue una gran cantidad de energía con una baja cantidad de residuos. El problema son las medidas de seguridad. Lo que pasó en Chernobyl, mucha gente no entiende por qué no pasó 10 años antes. Porque ellos arreglaban las cosas a guantazo. ¿Vale? Tienen ni idea de lo que estaban haciendo la central. Y las medidas de seguridad eran malísimas. Es cierto que hay mucho uranio en relación a lo que se gasta. Se gasta del orden de gramos de uranio para conseguir energía. 1 gramo, 2 gramos de uranio. Para conseguir muchísima energía. El tema es que las medidas de seguridad tienen que estar muy bien controladas para que no haya ningún desastre. Cuando se produce un desastre en una central nuclear, no es lo mismo cuando se produce un desastre en una central térmica del ciclo combinado que utiliza carbón. Se produce en una central térmica del ciclo combinado, se produce una contaminación local y una explosión que puede matar a mucha gente. Pero un desastre en una central nuclear, ¿Nos puede afectar? como pasó en Chernobyl, ha dejado toda una parte de Ucrania
inservible durante más de 10.000 años. Perfecto. Y no solo eso, sino que la radiación llegó hasta España. Perfecto. Y puede afectar a mucha gente, por lo cual no es el uso, es el racionamiento, el buen uso, la racionalización del uso. Si una central nuclear está bien usada, no debe de causar problemas. Y si los residuos que genera se gestionan bien, no deben de causar problemas. El problema es que ni se gestionan bien, ni en muchos casos están bien controladas ni tienen las medidas de seguridad que tienen que tener. La mayor apuesta que tiene la humanidad para conseguir energía sin que se acabe, la fuente de energía renovable, El agua. La el luz. sol, Bueno, el sol. con la energía solar, ¿vale? Bueno, el Que sol. aquí tendríamos la fotovoltaica, Pero que dentro de miles de millones de años se acabará el sol. bueno, pero en principio, en relación a lo que queda, ¿vale? Va. Y las que utilizan las placas solares para calentar agua, ¿vale? La energía eólica, que usa el viento, ¿no? La maremotriz, que usa la fuerza de las mareas, de los mares. A ver si viene aquí alguna más. Y ya he dicho. Sí, mira, la biomasa. La biomasa lo que usa son residuos orgánicos para por combustión obtener energía, ¿vale? La biomasa. ¿Viene aquí alguna más? La geotérmica. Lo que se utiliza con la geotérmica es la misma energía que hay debajo de la Tierra. O sea, si a una determinada profundidad yo tengo una bolsa de magma, magma es lo que echan los volcanes. Yo con ese magma caliento agua y lo saco por la tubería y tengo agua caliente. Ese agua caliente se convierte en vapor, pasa por una turbina y me genera electricidad. ¿Viene aquí alguna más? Sol, viento, el agua, viene el agua. Pero el agua lo llevamos utilizando desde la antigüedad como forma de energía. Y eso lo que se hace es que se embalsa agua en presas y cuando llega a un nivel se suelta ese agua, pasa a través de un generador, bueno, de una dinamo que hace de generador, ¿vale? Una turbina y genera electricidad. Eso ya lo vimos, cómo se genera la electricidad a través de una turbina, lo estoy explicando. Pero que utiliza vapor, utiliza el agua. La pregunta del millón. ¿Esta forma de energía renovables contamina? No. Sí, ¿Cuál? sí, La biomasa. pues prácticamente todas. Aunque te vendan que no. Otra cosa es que contaminen más o menos. Y otra cosa es que se agasten y que no se agasten. La biomasa Pues se agasten. hay que quemarla. Y en una combustión, ¿qué se genera? Contaminación. CO2, ¿no? Sí. Pero hay otra variedad de biomasa que lo que hace es producir metano, que es un gas. Metano. 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 Cuando yo produzco metano, para usarlo tengo que quemarlo. ¿Y qué produzco? CO2. La fotovoltaica, o sea, el sol, la energía eólica, la maremotriz, la geotérmica y las presas también producen un tipo de contaminación bastante importante. Primero, para producir los materiales necesarios para montar este tipo de plantas,
hay que contaminar. Y mucho. Vale. En primer lugar, de hecho los paneles solares, la fabricación de los paneles solares son bastante contaminantes. En segundo lugar, si yo monto un parque eólico, ¿vale?, de los generadores en una zona donde antes vivían una población de buitres leonados, me cargo la población de buitres leonados, le quito su ecosistema. ¿Entienden? Sí. Lo que quiero que veas es que la actividad del hombre, toda la actividad del hombre, produce un impacto sobre el medio ambiente. Toda la actividad del hombre contamina. La cuestión no es contaminar o no contaminar, porque sabemos que es inevitable para llevar el tipo de vida y el tipo de sociedad que llevamos hoy día, es inevitable contaminar. La cuestión no es eso, la cuestión es reducir el impacto. Que causamos sobre el medio ambiente. Si reducimos el impacto, el medio ambiente es capaz de adaptar la contaminación que estamos echando y asimilarla, de forma que no sea peligrosa para el medio ambiente y por ende no sea tampoco peligrosa para nosotros. ¿Cómo se hace eso? Racionalizando el uso de la energía. Si no usamos energía cuando no la necesitamos, esa energía no se gasta. Y si además no se gasta, no contamina. Por ejemplo, dejándote las luces encendidas. El ordenador encendido también. El ordenador encendido, si entra en suspensión, no es problema. Pero tú no lo dejas en suspensión. Sí, se queda en suspensión, el ordenador se queda en suspensión. Porque además yo soy muy consciente de esto. Al cabo de 2 horas. Es más, no, 15 minutos se va a suspensión, pero ese no es el tema, ¿no? Es más, además hay que tener en cuenta el tema del encendido, porque un encendido gasta más que dejarlo en suspensión. Eso es otro tema, pero bueno. Racionalizarla. Buscar fuentes de energía menos contaminantes. Sabemos que vamos a contaminar, pero vamos a intentar contaminar lo menos posible. Y para terminar, compensar el impacto. ¿Cómo se hace esto? En Alcalá de Guadaira hay una cementera, Cementos Portland. El impacto que produce la cementera es por consumo de agua. Las cementeras consumen mucha agua. Ellos gastan muchísima agua. Entonces, cuando tú del medio quitas una materia necesaria para la vida y la quitas en grandes cantidades, estás contaminando. Porque hay organismos que dependen de ese agua. ¿Cómo lo compensan ellos? Ellos han hecho un cálculo y cada determinada cantidad de cemento que producen, plantan árboles. Los árboles ayudan a regenerar el suelo y favorecen la lluvia. Así he visto eso. ¿Vale? Entonces eso es compensar el impacto. Por ejemplo, yo soy una industria papelera y estoy cargándome muchos árboles porque estoy cortando árboles para producir papel. ¿Qué hago? Lo cortas y después plantas. Exactamente, si yo corto 10 árboles, Planto 10. planto 10 árboles. Eso es compensar el impacto. ¿Y eso es lo que hacen muchas industrias? Sí. De hecho, en España y en la Unión Europea hay 2 protocolos establecidos para la compensación del impacto y para el uso de las energías y de la materia prima. Y son de obligado cumplimiento, que son el protocolo REACH, ¿Y eso cuánto dinero de multa es si no lo cumplen? que puede ser la fábrica, y la ISO 14000. ¿Vale?
Bueno, Y con esto hemos terminado. terminamos el tema.